Bienvenidos a Hombre Nuevo. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Veamos una cuarta característica de la iglesia que Cristo fundó, la apostolicidad. La iglesia de Cristo es una iglesia apostólica. Veamos lo que nos dice la Biblia. Jesús escogió a 12 apóstoles. Así son llamados decenas de veces en el Evangelio, los 12. A esos 12 les dio especial entrenamiento, a ellos los instruyó como no hizo con los demás, aunque Cristo vino a traer la salvación a todos los hombres. Mateo 12:1. A ellos les da a conocer el misterio del reino de Dios, que no da a conocer a los de fuera. Marcos 4:11. ¿Por qué hizo esto con ellos? Porque quería darles autoridad y confiarles su propia misión. Habiendo convocado a los 12, les dio poder sobre los demonios, de curar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones. Lucas 9:1-2. Al final de cada uno de los evangelios, Jesucristo se aparece a los 12. Observen que se les sigue llamando 12, a pesar de que eran solo 11. Pues Judas, el traidor, se había suicidado. Por ejemplo, se les llama así en 1 Corintios 15:5. A ellos les dio autoridad de bautizar, enseñar y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19-20. Y predicar el evangelio a todas las gentes. Marcos 16:15. A ellos les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Y no era porque eran retrasados mentales, sino porque para entender las Escrituras no basta saber leer. Se necesita tener el espíritu que Dios dio a los 12 apóstoles, a su iglesia apostólica. A ellos les dio poder para perdonar los pecados. Juan 20:21-23. Y fíjense que solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Pues ese mismo Dios y hombre verdadero, es decir, Cristo Jesús, les dio a sus discípulos, fíjense, a sus discípulos que eran hombres y no ángeles, poder para perdonar y para retener los pecados. A ellos les prometió: yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. No dijo con todos, con vosotros. Mateo 28:20. La iglesia fundada por Cristo sobre los apóstoles debería prevalecer hasta la consumación de los siglos. Por eso, cuando moría un apóstol, elegían a otro para que lo sustituyera. Fue ese precisamente el primer acto de la iglesia apostólica después de la ascensión de nuestro Señor. Pero se levantó en medio de los hermanos y organiza la elección del sustituto de Judas. Cayó la suerte sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Hechos 1:15-26. Había que conservar el número de los apóstoles. Todas las comunidades judías tenían en su cabeza, a la cabeza de esas comunidades, ancianos, presbíteroi en griego. De ahí viene la palabra presbíteros. Así también Pablo y Bernabé establecen en todas partes en las iglesias presbíteros, es decir, ancianos que las dirijan. Hechos 14:23. Y citan en otra ocasión, en la carta a los Filipenses, al inicio, donde se menciona a los obispos y a los diáconos. Como ustedes ven, la iglesia de Cristo iba creciendo. Se iban nombrando apóstoles nuevos, se iban nombrando obispos, se iban nombrando diáconos. Esa era la iglesia apostólica. Vamos a ver cuál iglesia de todas las que existen actualmente se parece a esa. ¿Cuál tiene esas identidades de apostolicidad? El reclutamiento de estos apóstoles, de estos diáconos, estos obispos, estaba sometido a reglas precisas y establecida por imposición de las manos. 1 Timoteo 5:17-22, y no era el que sabía mejor leer la Biblia, o el que sentía que el Espíritu lo tenía él. No era por imposición de las manos, y por esa imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo. Hechos 8:18. Todo esto lo digo para que vean que el Espíritu Santo es el Espíritu de la Iglesia, y cuando digo que la Biblia debe ser interpretada con el Espíritu de la Iglesia,
Cristo no es otro espíritu, sino el mismo Espíritu Santo, que es dado a los pastores, nombrado por los apóstoles y sus sucesores. Su autoridad no les vino de la Biblia, ni por su inteligencia, ni por saber leer, sino de arriba, por Cristo, por el Espíritu Santo, por la imposición de las manos, por la autoridad de los apóstoles que Cristo había elegido. Porque Cristo quería formar una iglesia sobre los apóstoles, les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Por eso, porque así lo entendieron los primeros cristianos, se nos dice que los bautizados que se incorporaban a la iglesia eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles. Una iglesia apostólica. Hechos 2:42. La iglesia que Cristo fundó era, pues, una iglesia apostólica. Las características de una iglesia apostólica son 3. Primero, en cuanto a su origen, debe proceder por sucesión apostólica. Segundo, en cuanto a sus creencias, debe estar fundamentada en el testimonio de los apóstoles. Tercero, en cuanto a su acción debe ser apostólica. Veamos ahora cuál iglesia cumple mejor con estos requisitos. Comencemos de atrás para adelante, por el tercero, por el más fácil. La acción apostólica. Hablando en general, la acción apostólica debe ir dirigida al anuncio del Evangelio, la celebración del culto, cuidado de la unidad y de la comunión fraterna, y dedicación caritativa al prójimo. Aquí me van a permitir hablar claro, y la verdad es que nosotros los católicos, en los últimos años, hemos descuidado este deber que concierne a todos. Si todos somos iglesia, entonces todos debemos ser apóstoles, y no solo los curas. Y en esto, ¿qué ejemplo nos dan otros hermanos? Que tienen un pedacito de la verdad, pero caray, ¿cómo la dan a conocer? ¿Cómo van de puerta en puerta? ¿Cómo aprovechan toda ocasión para hablar de su fe? Y nosotros nos quedamos callados, no sabemos qué responder, nos da vergüenza. Si eres de la iglesia de Cristo, de la iglesia apostólica, quítate ya las pantuflas, apaga el televisor y ponte a hacer apostolado. Vamos a hacer realmente iglesia apostólica. Después está la celebración del culto. Aquí también estamos mal, porque muchas veces no vamos a misa, porque nos da flojera, porque tenemos otras cosas que hacer. Pues ten en cuenta que el ir a misa es dar testimonio en público de que perteneces a la iglesia de Cristo. Es hacer unidad y vivir la comunión fraterna. El que no va a misa no hace iglesia. Más aún, niega a la iglesia. Y recuerden que Cristo dijo: el que me negare delante de los hombres, que no diera testimonio de que pertenece a mi iglesia, es la única manera de dar testimonio, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, si de verdad perteneces a la iglesia de Cristo, a la iglesia apostólica, tienes que imitar a los primeros cristianos, que eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, la Eucaristía, y en las oraciones. Fíjense que no dice los domingos, no dice que eran asiduos que iban todos los domingos, sino todos los días eran asiduos. Lo de ir a misa los domingos, eso es lo mínimo, lo mínimo. Vayamos pues ahora a la segunda característica de la apostolicidad. Las creencias deben estar fundamentadas en la doctrina de los apóstoles. Primero, respecto de esto, es conveniente que todos sepan que la profesión de fe que hacemos todos los domingos en la misa, es decir, el credo, procede y es el mismo en su sustancia del credo de la Iglesia desde hace 2000 años. Es llamado el credo de los apóstoles. No lo inventamos nosotros, no se inventó la semana pasada. Se llama símbolo apostólico, fórmula de Hipólito Romano. Un documento antiquísimo, ya por el año 215, mucho antes de Constantino. Y era una fórmula de fe usada en esos tiempos, lo cual quiere decir que su uso es anterior al documento escrito. Pero usemos mejor, para hablar de esta coincidencia, de cómo debe ser nuestra doctrina, la misma de los apóstoles, para ser apostólica, vamos a usar mejor la Biblia, dado que eso está más al alcance de todos ustedes.
Primero, lo que enseñaba la Iglesia Apostólica sobre la Eucaristía. Según San Lucas, a lo mejor se equivocó, ¿verdad? Pero según lo que dice la Biblia, si creemos lo que dice la Biblia, Jesús, tomando el pan, dio gracias, lo bendijo y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. ¿Cuál es la iglesia que ha cumplido mejor en este mandato? Fíjense que no digo si creen o no creen que el pan es el cuerpo de Cristo. No, yo solo pregunto, ¿crean o no? ¿Cuál es la iglesia que durante 2000 años ha cumplido con el mandato de Cristo? Haced esto en memoria mía. ¿Cómo pueden obedecer a una iglesia, a un pastor, cuando estos no obedecen a Cristo? La Iglesia Católica no solo obedece, sino también cree lo que la Iglesia Apostólica enseñó, por boca de San Lucas y también de San Pablo, que lo confirma. El cáliz que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor. Yo pregunto, ¿cómo puede ser una iglesia apostólica quien considera que creer que lo que enseña San Pablo es idolatría? Esto es nada más un punto. Vayamos a otro, al poder de perdonar. ¿Qué fue lo que enseñó la iglesia de los apóstoles? ¿Qué está en la Biblia? ¿Qué escribieron los apóstoles? Según San Juan, que era un apóstol, enseña que a él y a sus compañeros, apóstoles también, les dijo Jesús: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes los retengáis les serán retenidos. Juan 20:23. En otras iglesias se enseña que un hombre no puede perdonar los pecados. Por tanto, ellos no aceptan las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros sí creemos que Cristo puede dar ese poder de perdonar en su nombre los pecados y también de retenerlos. Y apenas llevamos 2 enseñanzas y pequeñitas, Vamos a la tercera. Esta vez del apóstol Santiago. Dice él: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor. Santiago 5:14. ¿Santiago no era apóstol? Sí era apóstol. Y esta es la unción de los enfermos que la Iglesia Católica enseña y practica durante 2000 años, exactamente como el apóstol Santiago lo dice. Por eso es iglesia apostólica. Ahora bien, otras iglesias ni siquiera tienen presbíteros, ni creen en la iglesia, y San Pablo y Santiago dice: llamen a los presbíteros de la iglesia. Pues, ¿qué caso le pueden hacer a este apóstol? ¿Cómo pueden ser iglesia apostólica si ni creen lo que dice Santiago? Y el único aceite que se untan es el aceite bronceador en las playas. Yo no tengo nada contra el bronceado, pero no me van a decir que por eso son iglesias apostólicas. Veamos una última enseñanza de la iglesia apostólica en San Marcos 10:11-12. Cualquiera que desechare a su mujer y tomare otra, comete adulterio contra ella. Fíjense lo que dice, repito, cualquiera. Y si la mujer se apartase de su marido y se casa con otro, es adúltera. Marcos 10:11-12, así lo enseñan. Lo enseñaba la iglesia apostólica. La verdad no cambia. Si 2 por 2 eran 4 hace 2000 años, también hoy 2 por 2 siguen siendo 4. Y lo serán dentro de 2000 años. ¿Cuál es la única iglesia, la única que sigue enseñando lo que Cristo enseñó sobre el matrimonio? Y que nos comunicaron los apóstoles. Y apenas hemos mencionado 4 enseñanzas de los apóstoles. Entonces, para ser apostólica no basta decir yo soy bautista y San Juan Bautista es de los míos y ya basta. No, hay que creer todo lo que los apóstoles enseñaron. Continuemos nuestro tema hablando de la tercera característica de la apostolicidad de la Iglesia. Era la primera en la lista, pues hemos ido de atrás para adelante. Ya hablamos de apostolicidad en la acción, apostolicidad en la fe, y ahora vamos a hablar de apostolicidad en la sucesión. Esto es muy importante para probar
cuál es la iglesia que Cristo fundó. Escojamos todos los jefes de las iglesias actuales, todos, los pastores, los predicadores, y veamos si podemos, llegando de atrás para adelante, conectar directamente, sin interrupción, con otras autoridades, con otros pastores, con otros predicadores, que fueron precisamente los primeros apóstoles. Iglesia Unida de Cristo se fundó en 1957 por unión ecuménica. De ahí para atrás, nada. Pentecostales, iniciada en Topeka, Kansas, 1901. Antes de eso, nada. Ciencia Cristiana, llegamos un poquito más para atrás, hasta 1875, con Mary Baker como fundadora. Testigos de Jehová, hasta 1874, con Charles Tacy Russell, fundador. Ejército de Salvación, William Booth, 1865. Iglesia Neoapostólica, más atrás, llegamos hasta 1833, fundador Edward Irving. Antes de él, no hubo nadie de la Iglesia Neoapostólica. Adventistas, un poco más atrás, 1830, fundador Miller. Mormones, 1830 también, con Joseph Smith. Discípulos de Cristo, por Campbell, 1823. Metodistas, ya llegan un siglo atrás, con John Wesley, 1784. Pero antes de eso no hay nada. Después están los cuáqueros, con George Fox, 1652. Presbiterianos, John Knox, 1643. Congregacionistas de Inglaterra, 1620, con Robert Bacon. Unitarios, 1550, con Francis David. Episcopalianos, fundador Enrique VIII. Calvino, 1536, los calvinistas. Reformados de Zwinglio, 1523. Los luteranos llegan más lejos que todos. Ellos se fundaron hasta 1517. Pero antes de 1517 no había luteranos, ni reformados, ni calvinistas, ni episcopalianos. No había ningún jefe que los representara. No hay ninguna iglesia fundada en la sola Biblia antes de Lutero. Y hasta el campesino más ignorante sabe que Cristo no fundó su iglesia en el año 1500 de la era cristiana. Si era la era cristiana, pues, ¿cómo iba a fundarlo después de 1500 años de la era cristiana? Imagínate, el cristianismo fundado después de que había llegado ya los primeros evangelizadores a América. Veamos ahora la Iglesia Católica. No les voy a enumerar todos los papas, pero sí les voy a probar cómo hay una cadena ininterrumpida hasta llegar a los tiempos de Cristo. Comencemos por el Papa actual, Juan Pablo II. ¿Por qué se llama Juan Pablo II? ¿Por qué segundo? Porque antes de él hubo un Juan Pablo I. ¿Hay alguien que se atreva a negar que existió Juan Pablo I? No, ¿verdad? ¿Y por qué se llamó Juan Pablo I ese Papa? Por si no lo sabían, porque antes de él hubo un Pablo VI y un Juan XXIII. ¿Hay alguien que niegue que existió Pablo VI y Juan XXIII? No, no se puede negar. Y vean cómo todo está relacionado. Precisamente porque hay un Juan Pablo I, hubo un Juan XXIII y hubo un Pablo VI. Ahora bien, ¿por qué se llamó Juan XXIII Juan XXIII? Y no se llamó, por ejemplo, Juan III, pues por la sencilla razón de que antes de él hubo 22 papas que se llamaron Juan, que eran cabezas de la iglesia. Y todos sabemos que del 22 sigue el número 23. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Y sabes tú cuándo existió Juan 22? Nada menos que en 1316. Con lo cual ya dejamos atrás a todas las otras iglesias y estamos más cerca de Jesús. ¿Y sabes cuándo vivió el primer papa llamado Juan? En el 523, en tiempos de Teodorico, rey de los ostrogodos. Y ya estamos a solo 500 años de nuestro fundador. Pasemos a otro papa. ¿Sabes cómo se llamaba el papa antes de Juan 23? El papa de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Eugenio Pacelli y se puso el nombre de Pío XII. Hay mucha gente que nunca conoció a ese papa y sin embargo le gusta criticarlo. Pero en fin, todos le llaman
Pío XII, aún sus enemigos, y ninguno de sus críticos, ningún enemigo del papado, ni ningún historiador, se ha atrevido a negar que Pío XII era 12. Y son tan ingenuos que esos mismos que atacan a Pío XII afirman que la Iglesia Católica se fundó en el siglo IV por Constantino, es decir, hacia el año 313 de la era cristiana. ¿Sabías tú que si sabes contar hasta 12 y te vas para atrás de Pío XII a Pío XI, a Pío X, a Pío IX, hasta llegar a Pío I, ¿sabes hasta qué año llegamos? Llegamos hasta el año 158. Es decir, casi 150 años antes de que Constantino diera libertad a los cristianos. Ya existía la Iglesia, ya había el primer Papa Pío. Ya estamos a menos de 100 años de la muerte de San Pedro. Pero acerquémonos más hasta llegar a Pedro. Antes de Pío I, Higinio. Antes, Telésforo. Antes, Sixto. Antes, Alejandro, Evaristo, Anacleto, Clemente, Cleto, Lino y Pedro. Así se cierra una cadena ininterrumpida de 266 eslabones, 266 papas. La historia no se puede cambiar. Ahí está una historia de santidad y pecado, de triunfos y de derrotas, de herejes y de mártires. No es una iglesia perfecta, es una iglesia muy humana, pero esa es también divina, porque es la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Humana y divina, espiritual y terrena, santa y sin embargo que abraza en su seno a muchos pecadores. Así es la iglesia de Cristo. Y no hay ninguna otra iglesia que conecte ininterrumpidamente con los apóstoles y sus sucesores, que pruebe que es apostólica en su sucesión. Todas las demás iglesias fueron fundadas por hombres, cada uno según su propio espíritu y su propia interpretación de la Biblia. La única iglesia que afirma y que tiene como fundador a Cristo y que lo puede probar es la católica. Yo no niego a nadie el afirmar que su iglesia desciende de los apóstoles, ni niego que prediquen a Cristo, ni niego que sean muy santos y muy cristianos. Es más, si se quieren llamar su iglesia la iglesia apostólica, que lo hagan. Nadie tiene la exclusiva, el copyright. Yo solo digo, a mí que me den mejores pruebas bíblicas, mejores razones históricas de su apostolicidad, de su iglesia, y yo me voy con ella. Si alguna vez vas a Roma, ve a visitar la iglesia de San Pablo Extramuros. Ahí se encuentran los medallones en mosaico con la figura de cada uno de los papas que han existido a lo largo de 2000 años. 266 en total, de San Pedro hasta Juan Pablo II. Los papas que han regido la sociedad cristiana durante 2000 años. Y ahí también está esperando el medallón vacío para el futuro papa que la providencia tenga destinado. ¡Qué galería! ¡Qué imponente continuidad! Frente a esa majestad 20 veces secular, tratad de representaros en la imaginación los acontecimientos que en el mundo profano han sucedido desde hace 2000 años. Civilizaciones desaparecidas, tronos derrumbados, imperios y reinos desmembrados, razas y pueblos amalgamados, trastornados, asolados. Vicisitudes que se repiten de victorias hechas y deshechas, de tratados firmados y destrozados. Flujo y reflujo incesante de intereses, pasiones, ambiciones que chocan entre sí, sistemas efímeros de filosofías, teorías científicas, corrientes literarias, herejías, cismas, guerras, revoluciones. ¡Qué de ruinas en el pasado! ¡Qué confusión! ¡Cuántas modas de pensamiento, filosofías y religiones que aparecen y desaparecen como hongos en la foresta! Una sola institución domina esos escombros, un solo reino que ha visto nacer a todos los reinos y gobiernos actuales. Un solo faro que, asentado sobre la roca, hace lucir su luz sobre este caos. Es nuestra madre,
la esposa de Cristo, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos los reinos que la vieron nacer han desaparecido. Todos los gobiernos que ahora la contemplan desaparecerán, porque se sienta sobre una roca contra la cual ningún poder humano ni infernal ha prevalecido ni podrá prevalecer. Mateo 16:18. ¿Conocen los historiadores una elección tan triunfal como la de Juan Pablo II? A mí me tocó estar en Roma ese 22 de octubre de 1978. Para elegir al Papa no hubo discursos ni lista de candidatos, salvo que todos eran elegibles por igual. Nada de debates, ni amenazas, ni discusiones contradictorias. Cada uno no tiene más que un testigo, Dios y su conciencia. Su decisión final, cada uno la guarda para sí, la anota en un boletín secreto de voto que ningún otro votante conocía ni conocerá jamás. Ese boletín lo ponen sobre el altar en un ancho cáliz. Los cardenales avanzan en fila por orden de antigüedad. Al pie del altar, una genuflexión, un momento de oración de rodillas, luego la lectura en alta voz de esta fórmula de juramento: pongo por testigo a Cristo nuestro Señor, que será mi juez, que elijo a aquel que delante de Dios creo que debo elegir. El humo blanco aparece por la chimenea. En pocos minutos, la plaza de San Pedro se aglomera una multitud bajo el balcón de la basílica. Se escucha una voz: Gaudium Magnum, annuncio vobis, habemus papam. La multitud aplaude. Se oye su nombre, Karol Wojtyła, que ha tomado el nombre de Juan Pablo II. ¡Qué emoción escuchar el himno profético al nuevo sucesor de Pedro! Tú es Petrus. El tiempo gasta, los hombres pasan, las instituciones desaparecen. La iglesia de Pedro permanece para siempre hasta la venida de Cristo. Esto fue Hombre Nuevo.